Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? En este video vamos a resumir un poco por qué algunas fallas en los TV de LED se resuelven cortando pistas, cosa que es bastante rara, porque en realidad cuando uno repara intenta restablecer conexiones, no cortar conexiones. Esto viene a cuento de que hace un tiempo vino una persona con un televisor. Y bueno, el televisor empezó fallando, empezó a hacer temblequeos en la pantalla y cosas raras en la pantalla. Entonces, bueno, hasta que en un momento no anduvo más. O sea, no se estabilizó nunca más la pantalla. Así que me lo trajo y como yo nunca había reparado, me puse a mirar en internet y vi, bueno, muchos videos en inglés, hay información en inglés sobre cómo hacer para reparar este tipo de fallas y no había demasiado en español explicando la razón por la cual el método de reparación consiste en cortar pistas. Entonces, bueno, se me ocurrió hacer este video para contarles un poco de qué se trata y cuál es el fundamento de esta cuestión. Entonces, a ver. Bueno, las referencias en las que me basé, o sea, estuve leyendo un poquito. Una que es la mejor en español es la del ingeniero Picerno. Y después estuve mirando algunos artículos y unas patentes de un grupo de coreanos que fueron los que aparentemente inventaron lo que después vamos a ver que se llaman los drivers de fila integrados en el panel y otras patentes relacionadas con esta gente, ¿no? La falla de la que estamos hablando es de este tipo, es decir, hay digamos desconfiguración o desincronización de los píxeles en las imágenes, y esto también aparece como inestabilidades en las imágenes, ¿sí? Temblequeos y cosas raras, que aparentemente vienen primero de a poquito y después se van empeorando. Entonces, bueno, vamos a repasar un poco cómo funciona la matriz de puntos del TV y, bueno, cómo se forma la imagen y el sistema de temporización. Esto no es digamos, se los voy a contar como un cuentito, no es nada estricto, los detalles no los tengo, simplemente lo que me interesaba ver era cuál era el fundamento de cortar pistas para que el televisor se arregle. Entonces acá en el panel nosotros tenemos la pantalla, ¿sí? Que es una matriz de LEDs, de píxeles. Cada píxel tiene sus tres colores primarios, azul, verde y rojo. Y hay necesariamente conexiones entre las filas de la matriz y las columnas de la matriz. Las conexiones tienen que ver con el sincronismo de barrido de la imagen y la creación de los colores correspondientes de acuerdo a la señal de video, ¿no? Entonces, bueno, acá hay un dispositivo que es el driver de columna, que es el que trae la información de luminancia, por decir de alguna manera, es decir, qué intensidad de color le corresponde a cada píxel en cada momento. Y además tenemos un circuito que maneja las filas, o sea, maneja las señales de activación de las filas de píxeles. Este se llama driver de filas y tiene dos drivers, o sea, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho, ¿sí? Toda esta circuitería anteriormente estaba en los televisores viejos, estaba en los laterales del panel en forma discreta, ¿sí? Había una placa o una serie de plaquitas que tenían los drivers con circuitos integrados y sendas conexiones, y el número de conexiones era, digamos, enorme, porque estamos hablando de mil columnas por 500 filas, o no sé, digamos, no sé los detalles, los números, pero estamos hablando de un montón de conexiones que frecuentemente estaban hechas a través de cintas de conexión y
tenían falla frecuentemente. Entonces, estos investigadores coreanos integraron en el panel mismo esos drivers como si fueran circuitos integrados, pero como sustrato utilizaron para integrar los dispositivos el mismo vidrio sobre el cual están integrados los transistores TFT que controlan la transparencia para generar los colores. Entonces la diferencia entre un tele viejo y un tele moderno, entre comillas, es que los televisores modernos tienen en los laterales los drivers de fila integrados en el vidrio del panel. Esta tecnología se llama ASG y bueno, es Amorphous Silicon TFT Gate Driver. El invento claramente apunta a estilizar el perfil del televisor de tal manera que se quede prácticamente la pantalla en un 90 y pico % utilizando el marco del televisor. Bueno, acá tenemos el lado izquierdo del driver de filas. El driver de filas tiene una serie de dispositivos que excitan cada una de las filas de la matriz a través de uno de estos bloquecitos, ¿sí? El sincronismo de todos estos bloquecitos, fíjense que cada una de estas conexiones, estas pueden ser, como dije, un número enorme de filas, y el sincronismo está dado por estas 4 líneas en principio. Y el sincronismo en realidad entre cada una de estas filas se produce a través de un retardo en la excitación entre la excitación de la primera fila y una señal retardada que excita la segunda fila. Y de esa manera, digamos, el barrido se realiza en forma autónoma adentro de esta serie de registros. Acá, imagínense que si yo tengo 1000 filas, acá hay 1000 registros de este tipo, ¿sí? Entonces, con una señal de sincronismo que viene a partir de esta señal, que son 4 en principio, yo puedo lograr la caída, digamos, en la excitación de todas las filas del panel. Bueno, acá adentro está el driver en sí mismo, que es un circuito integrado, que está integrado en el vidrio del panel. Y bueno, acá están las salidas. Estas son las entradas de sincronismo y estas son la excitación de la fila correspondiente y la señal retardada que va a excitar a la próxima fila. Ahora bien, cuando uno excita la fila entera, acá hay, imagínense, el número de columnas que corresponde con el número también con el número de píxeles, ¿sí?, que tiene la pantalla. Y la dimensión que hay entre este punto de excitación y el otro extremo de la pantalla es una dimensión que son varias decenas de centímetros. Entonces, ¿qué pasa? La señal no llega con el mismo... Esperen que voy acá. No llegan con el mismo... en el mismo tiempo desde que se inyecta hasta que llegan a este punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cada uno de los píxeles la señal se encuentra con el gate de este transistor, ¿sí?, el cual va a tener una capacidad, que es esta que yo puse acá, esta capacidad, y además la pista va a tener un valor de resistencia, una resistencia, ¿sí? Entonces la señal pasa a través de estos filtros, que son filtros pasabajos, y llega con retardo al otro extremo, ¿sí? Entonces, el píxel que está cerca del lado, vamos a decir, izquierdo, está más tiempo activado que el que está en el lado derecho, porque la señal llega con mucho retardo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es, bueno, como yo les mostraba acá, es excitar desde los dos lados
de la pantalla, ¿sí? ¿Para qué? Para justamente reducir el tiempo de retardo entre la excitación del primer píxel y la del último, ¿sí? Entonces, las señales que excitan las filas están sincronizadas entre este módulo y este módulo, de manera que trabajan en paralelo, ¿sí? Y de esa manera uno compensa la reducción en luminosidad que ocurre entre este punto y este punto de la pantalla. Entonces, bueno, el grupo el grupo de drivers, o el driver en realidad, se divide en grupos, ¿sí? Se divide en grupos dependiendo del número de filas que tiene la pantalla. Es decir, mientras más grande la pantalla, más grupos de drivers de fila tiene el módulo, ¿sí? Esto es por una cuestión de uniformidad en la excitación. Es como, digamos, no lo sé con exactitud, pero me da la sensación de que tiene que ver con lo que en los tubos las pantallas de tubo era el entrelazado, ¿sí? Pero en definitiva, yo voy a tener las señales de entrada a los drivers de fila, que van a ser la señal de encendido o de inicio del barrido, y estas que están acá, que son CKB-B1, CKB-B1 y CKB1. Estas dos son las negadas una de la otra. Mientras más grande sea la pantalla, más de estas voy a tener. En un televisor de 42 pulgadas, por lo menos este que yo vi, había dos, la 1 y la 2, ¿sí? De tal manera que con 5 señales uno puede manejar el driver de fila, ambos drivers de filas, ¿sí? Este es un dibujito donde se muestra, bueno, el pulso de sincronismo, cómo se van sincronizando las filas para poder hacer el barrido de imagen. Entonces, como dijimos, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho va a haber un conjunto de drivers de fila manejados por sendas señales que son, como les dije, para un panel de 42 pulgadas son 5 señales, tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esto? Estos drivers de fila, por alguna razón, tienen que ser excitados con tensiones relativamente altas, ¿sí? Del orden de 30 volt, una cosa así, y suelen fallar, ¿sí? Suelen fallar. Entonces, cuando falla alguno de estos, o un grupo de drivers, lo que pasa es que termina siendo excitada una fila o un conjunto de filas con distintas señales en un extremo y en el otro, ¿sí? Porque un extremo está fallado. Entonces, ahí surge un problema de sincronismo o de conflicto entre ambas filas, ¿sí? Entonces, la falla que nosotros mirábamos o veíamos en la primera filmina se debe a que las señales del driver de fila izquierdo y del driver del fila derecho son distintas. ¿Por qué? Porque hubo alguna falla, y el problema es que como estos bloques, como están integrados en el panel, no se pueden reparar. No hay manera de repararlos. Están implantados en el vidrio. Entonces, acá uno dice, bueno, hay dos módulos que excitan con las mismas señales, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Y entonces, ¿qué pasaría si uno desafecta uno de los lados, ¿sí? Y lo que sucede es que uno tiene una diferencia de tiempo de activación entre los píxeles del lado izquierdo y del lado derecho, pero si uno puede desconectar o desafectar el circuito que está en el lado derecho, en este caso si suponemos que es el que está fallado, debería levantarse la falla. Y bueno, ese es un poco el fundamento de estar cortando pistas
para desafectar los módulos fallados. El resultado es que la pantalla quizá quede con un degradé en el brillo de la pantalla, pero bueno, obviamente que entre eso y quedarse sin televisor, claramente es una opción más conveniente. Así que bueno, un poco la idea es que la tarjeta TECON, que es la que maneja los sincronismos, tanto de la parte de color o de video entre las columnas y la parte de sincronismo propiamente dicho en las filas, es la que envía a los dos drivers estas señales CKB1, CKBB1, CKB2, CKBB2 y la señal de inicio, ¿sí? Estas señales, que son 5, son las que conectan la tarjeta de control de tiempos con los drivers. Entonces, bueno, y a su vez la tarjeta principal envía las señales de video y las señales de temporización a esta TECON. Pero entonces la idea es ver si se pueden desafectar las señales de uno de los lados, que probablemente siempre haya un lado que esté fallado mientras que el otro no, ¿sí? Podemos especular con eso. Y bueno, y probar a ver si desafectando las conexiones uno puede resolver el problema. Bueno, acá tenemos acá les muestro la TECON del televisor. Este es un televisor Sony Bravia, en donde, bueno, tenemos el flex que va a la placa principal con todas las señales de video y de sincronismo, la plaquetita, la TECON, y acá, si ustedes miran, con colores yo marqué las salidas del integrado, que son las salidas de, bueno, un integrado Max 17120 o similar. Tiene que ser un integrado que genere las señales de sincronismo, estas, las que vimos, la CKB1, CKBB1, STBP y la 2 también. Entonces acá, cerquita del integrado, se pueden ver sendos puntos de prueba. Yo acá los tapé con colores, pero con el osciloscopio se pueden medir. Y esas señales van hacia el lado, vendría a ser desde atrás, el lado izquierdo del panel, ¿sí? Se pueden identificar simplemente midiendo continuidad con el tester entre cada uno de estos puntos y cada uno de estos puntos en el flex. Hay que encontrarlos, si no están serigrafiados, hay que encontrarlos por continuidad, digamos, porque pueden ser cualquiera de estos, ¿sí? Entonces uno identifica por continuidad cuál de cada una de estas salidas se corresponde con el lado izquierdo del panel, ¿sí? Y lo mismo con el lado derecho, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la historia? Que algunas de estas señales, que fíjense, estas están redundantes, va por dos caminos distintos, esta también. Algunos de estos podrían ser desafectados de tal manera que el conflicto entre el driver de fila derecho y el izquierdo se pueda resolver. La elección de cuál cortar es medio anárquica, por lo menos dentro de lo que yo pude leer, porque insisto, yo esto lo hice una sola vez, así que no tengo demasiada experiencia, pero la idea es que, digamos, uno sabe que alguna de las pistas, o pueden ser dos o más pistas, estén provocando problemas. Entonces lo que uno no tiene que limitarse en principio es a elegir un costado, ¿sí? El derecho o el izquierdo, y empezar a cortar líneas, ¿sí? Se corta la roja, por ejemplo, la CKB1. Esto hay que hacerlo con un microscopio y con una lupa web y con una trincheta o preferentemente un bisturí. Se corta
sin dañar demasiado la pista, porque quizá haya que volver a conectar, ¿sí? Se corta la pista, se observa si el síntoma empeora o mejora, y se siguen cortando pistas o restableciendo conexiones en función de lo que uno ve en la pantalla, ¿sí? Entonces, esa prueba hay que hacerla, digamos, es prueba y error. Y como estas pistas son muy finitas, hay que tener mucho cuidado de no cortar pistas que estén a los costados, o hay que ser muy prolijo. Yo en mi caso tuve la suerte de que en el lado izquierdo la primera pista que corté dio con la falla, ¿sí? Así que las señales de excitación o el driver del lado izquierdo no quedó totalmente desafectado, ¿sí? Solo quedaron afectados, debe haber quedado afectado uno de los bloques. Si uno mira acá en esta, a ver, bueno, creo que era, ¿qué dije? Lado izquierdo, la doble, o sea que vendría a ser esta, la CKBB1. Fíjense, evidentemente quedó desafectado la serie, el grupo de drivers 1. El grupo de drivers 2 quedó funcionando correctamente, ¿sí? Entonces, lo que se puede esperar de esta resolución, entre comillas, es que haya distinta luminosidad para algunas de las líneas de la pantalla y para otras no, porque las otras siguen siendo excitadas perfectamente. Y bueno, fíjense que si bueno, primero les voy a mostrar el resultado. Este es el lado del driver que está al 100% funcionando, ¿sí? Con color blanco. El lado superior, bueno, desde este punto de vista es el lado superior izquierdo. El lado inferior izquierdo, fíjense que no hay, es uniforme la luminosidad, mientras que en el lado opuesto hay diferente luminosidad para unas filas que para otras, ¿sí? Lo importante es que cuando uno le cortó esa señal, la imagen ya no se mueve. Este televisor tenía la imagen que saltaba permanentemente. Este cuadradito no se podría ver así. Ahora está bien quietito. Entonces, pudimos resolver la inestabilidad a costa de ¿qué? Y a costa de digamos, una especie de degradación en la uniformidad de color de la pantalla. Que bueno, obviamente que esto es mejor que no tener televisor directamente. Acá fíjense que en el lado, bueno, en esta esquina sigue habiendo una distorsión del color, y si miramos con colores puros, en el lado, siempre en el mismo lado hay uniformidad, y en el lado opuesto hay no hay uniformidad en la imagen, ¿sí? Lo mismo pasa con el rojo. En el mismo lado del lado izquierdo está uniforme, en el lado derecho está digamos, con problemas de uniformidad de imagen. Yo le digo, cuando hay imágenes estas, porque son imágenes estáticas, cuando hay imágenes que se mueven y con diferentes digamos, con contraste, no, ni se nota la diferencia, ni se nota. Así que vale la pena. Y la verdad que hay que encontrarlo, es un trabajito fino, pero vale la pena. Y finalmente, consejos frecuentes que yo he encontrado en internet, no es de experiencia propia. Bueno, este procedimiento, como bueno, se puede entender que no asegura la resolución de la falla, pero en muchos casos es efectivo, tiene el problema de que, bueno, prueba de corte y reconexión a prueba y error. Si hay que cortar y reconectar más de una vez, el PCB puede tener problemas, se pueden empezar a levantar pistas, puede ser bastante incómodo. Bueno, como consejo, primero arrancar por un
costado, por un lado, un lado de la pantalla, ¿sí? No entrar a cortar señales en forma mezclada de los dos lados, porque como esto es medio aleatorio, conviene ordenarse un poco. Y bueno, como les decía, cortar prolijito, cortar poco, que la zanjita que uno hace con el cúter sea bien finita para poder resoldar. Y bueno, necesitamos sí o sí una lupa, y bueno, y si tenemos o podemos disponer de un bisturí, mejor que el cúter va a funcionar. Así que bueno, eso es lo que les quería contar. Espero que les sirva, y bueno, por lo menos conocemos un poquito más sobre esta falla tan particular de los TV LCD y LED. Así que bueno, les mando un saludo. Hasta luego.